en el ánimo de entender bien el contexto en que se mueve la educación superior, sería bueno hacer una referencia al contexto de la reforma. A la reforma no sé si decir en proceso, o frustrada, o posible. Pónganle un adjetivo que según la mesa de nuestros colegas sirva para el cliente interno y el cliente externo. Y para el producto, no sé. Entonces vamos a dedicar este tiempo a mirar el tema de la reforma que está en curso, ¿sí? Con miras a entender, a que lleguemos hasta el análisis de coyuntura, por decirlo así, del sistema de la educación superior. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que lo primero, entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de delinear el contexto en que se da la propuesta de reforma del gobierno para poder entender cuál es su razón de ser o cuál es su sentido. Y lo segundo, tratamos de ver cuáles son como los puntos más neurálgicos, más críticos del proyecto, ¿sí? Y luego como las implicaciones que de ello se derivan. ¿Les parece? Pero es muy importante que me pregunten o que pongan sobre la mesa de la discusión inquietudes que surgen del planteamiento que haga. Porque muchas veces esos insights que uno tiene pueden iluminar cosas y procesos que en el país no son tan claros. Entonces, no me molesta que me interrumpan en ningún momento de la exposición. Yo creo que para entender el porqué de la reforma de la Ley 30, hay que ir antes de la Ley 30. Yo creo que hay que ir hasta el Decreto 80 del 80. ¿Y por qué? Porque en mi concepto el Decreto 80 del 80 fue un esfuerzo muy importante del país para poner un cierto orden en lo que hoy llamamos oferta educativa. Esa por una primera razón. ¿Qué significaba poner orden? Que hasta ese momento en Colombia no existía un sistema de educación, sino que existía un mercado educativo de educación superior en el cual había oferta de programas y demanda por programas. Oferta de demandas, oferta de programas en el sentido de que había instituciones muy heterogéneas que ofrecían programas cortos, programas de duración media y programas largos. Entonces se llamaban carreras cortas, carreras medias y carreras largas. Las largas eran las de las universidades, que en esa época eran 5 años. La calidad era muy deficiente por un segundo motivo que voy a señalar ahora, y en consecuencia el mismo sector educativo pedía que el Estado interviniera para poner un poco de orden en la experiencia dispersa, por decirlo de alguna manera. Pero segundo elemento es que ese mercado disperso se explicaba cuando uno entiende cuál fue la evolución del país desde el punto de vista sociopolítico. Y es que hasta 1935, y un poco antes, algunos lo llevan al año 20, Colombia era un país agrario, era un país tradicional, era un país que en consecuencia no tenía una economía abierta, no tenía tecnología. Desde el punto de vista social, los roles se adscribían por abolengo, ¿sí? Para poner un ejemplo, si la niña conseguía novio, la pregunta del papá: ¿con quién está saliendo, mija? ¿Qué apellido es? Ah, es Holguín. Ah, bueno. ¿De cuál es Holguín? ¿De cuál es Holguín? ¿De cuál es Holguín? ¿Ve? Eso es muy típico de una sociedad tradicional. Por lo tanto, la sanción social es muy fuerte, como la es en los pueblos pequeños. Todo el mundo sabe lo que hace el vecino, la sanción social es muy fuerte, y la mentalidad es muy sacral. Es decir, son pueblos y ciudades en donde si llueve hay que hacer unas rogativas, hay que bajar al exeomo de Popayán para que deje de llover, y si no llueve, para que llueva.
O sea, todo se explica por una mentalidad muy religiosa, muy mítico-religiosa, dijéramos. Eso es lo típico de una sociedad tradicional. En ese esquema, dijéramos, societal, la educación es una educación fundamentalmente elitista. Y la universidad colombiana fue elitista desde el principio, desde la colonia. Las primeras formas de universidad a principios del siglo XVI se hicieron para los hijos de los criollos. Entonces, ese modelo elitista cuya finalidad es reproducir un modelo cultural se mantuvo en todas las universidades colombianas desde el siglo XVI a muy entrado el siglo XX, a 1920, 1930, durante toda la trayectoria de este país como un país agrario, como un país tradicional, como un país cuyas ciudades eran muy pocas, no había más de 5 o 6 ciudades grandes que eran las mismas de hoy. ¿Sí? Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. ¿Sí? Entonces, la oferta educativa estaba igualmente centrada en esas grandes, entre comillas, en esas grandes ciudades, y por lo mismo no había como una racionalidad en la organización de lo que hoy llamamos el servicio público de la educación superior. Las universidades, a partir del año, no las universidades, las instituciones de educación superior, a partir de 1960 para acá, se vieron abocadas al famoso tema de comienzos de la masificación de la educación superior. Y esa masificación vino acompañada con otros fenómenos más estructurales, como fue el surgimiento de las ciudades intermedias en Colombia y la creación de nuevos departamentos. Y en los nuevos departamentos, tener obispo, tener gobernador y tener universidad es lo que es importante. Departamento nuevo, obispo nuevo, gobernador naturalmente y universidad. Entonces se fueron multiplicando las universidades en la medida en que la división territorial se fue ampliando. Pero de otra parte, ustedes recordarán que hasta 1953, ¿sí?, las mujeres no entraban a la universidad, eran buenas amas de casa, eran. Ajá. Y a partir de 1957, la mujer adquiere el derecho al voto. Esos fenómenos, que son más de tipo sociopolítico, y significaron una demanda de educación para la mujer, y a partir del 57, junto con el derecho al voto, las mujeres entraron a la universidad o entraron a la educación superior. En 1953 solo había 1 o 2 profesoras universitarias, que era Virginia Gutiérrez de Pineda, la autora del libro La familia en Colombia. Ella fue de las primeras profesoras universitarias que hubo en el país. Hoy en día son un poco más del 50% del profesorado universitario son mujeres. De otra parte, surgió lo que se denomina las clases medias. Y las clases medias en el país, o sea, en un país que era de corte tradicional, en donde, en términos de clase social, solo había el campesinado muy fuerte y una élite culta, ¿sí?, la manera, dijéramos, de amortiguar un conflicto de clases es con el surgimiento de la clase media. Y la clase media necesitaba identidad cultural, y la identidad cultural la da la educación. Entonces, todos estos fenómenos, surgimiento de la clase media, surgimiento de las ciudades intermedias, ingreso de la mujer a la universidad, nueva división del territorio, configuración, dijéramos, del territorio, todo eso incidió en el proceso de una mayor demanda por educación superior. Y con eso se inicia lo que se había dado ya en Europa desde 1945, que es la masificación de la educación superior. Claro, con la masificación vino la demanda por educación y por tanto la necesidad de tener más instituciones de educación superior, pero en el esquema carreras cortas, carreras medias y carreras largas. Y en consecuencia, crecen las instituciones y se necesitó más profesorado. Pero el profesorado de entonces no fue formado para ser profesor. Y en consecuencia, es posible, o es una de las hipótesis, dijéramos, que esos fenómenos fueron ocasionando una erosión de la calidad en la oferta por educación superior que hubo entre los años 50, 60, 65, ese periodo,
Y eso tiene que ver también con un problema de mucho más fondo, y es que a partir del año 35-40 se inician en América Latina los procesos de modernización. Y los procesos de modernización exigieron nuevas carreras, vinieron nuevos oficios, y en consecuencia las instituciones de educación superior comenzaron a entrar con una nueva oferta, como fue por ejemplo economía, como fue contaduría, como fue medicina en una escala mayor número de oferta en ingeniería, y hoy en día hasta la filosofía se volvió profesión. ¿Por qué? Pero porque hubo fenómenos como por ejemplo que la economía pública había que organizarla, la planeación del país se volvió un tema importante, el mismo tema del desarrollo se volvió un tema importante. ¿Y eso qué significó? Que la universidad clásica, que venía montada con la influencia de la Universidad de Salamanca y que seguía el modelo salmantino y que estaba anclado en derecho, filosofía, teología y ciencias de la salud, necesitó abrirse a las nuevas exigencias de los mercados laborales para una sociedad que tenía un proceso de modernización incipiente. Y así se montó, por decirlo así, una oferta educativa dentro del modelo de la modernización del país, pero que ya no tenía las características de la universidad colonial. Y enfrentando un fenómeno muy fuerte que era la masificación de la educación. Entonces, eso también exigió que la misma sociedad comenzara a decir, a esto hay que ponerle orden. ¿Sí? Tenemos que organizar cómo es el sistema, cómo es la oferta, porque no está muy clara la calidad de la educación que se está dando en el país para las nuevas demandas laborales. Y yo creo que ese fue el gran mérito del decreto 80 del 80. Ya había habido un intento antes de poner orden en casa, que fue cuando el ministerio de Galán, ¿sí? En el año 70, 71, que fue cuando el gran movimiento, dijéramos, estudiantil en Colombia, pero fue un movimiento frustrado, ¿sí? La reforma de Galán no funcionó. Antes había habido dos más en el gobierno de López Pumarejo, en la Revolución en Marcha, siendo ministros de Educación López de Mesa y Germán Arciniegas. Pero tampoco esos dos habían funcionado, y antes, para 1914, había habido otro intento de Uribe, por introducir un modelo, dijéramos, de educación superior, y tampoco había funcionado. Luego, yo creo que mirando con perspectiva histórica, el año 80 fue muy importante en términos de que fue el primer esbozo de un sistema de educación superior para el país, y yo creo que el mérito de eso lo tiene el documento base que tuvo el decreto 80 del 80, que lo había escrito el padre Borrero, entonces, Alfonso Borrero Cabal. Entonces, yo creo que esa fue una cosa importante. Pero el sistema, dijéramos, la manera como se organizó, fue que el padre Borrero, con la idea de montarse un sistema, cogió las carreras cortas, las medias y las largas, y las denominó modalidades. Y al llamarlas modalidades, entonces a la primera modalidad, a las de carreras cortas, las llamó técnicas, a las otras tecnológicas y a las otras universitaria, y luego vino la educación avanzada. Pero no hubo una reflexión de tipo epistemológico sobre lo que significa educación técnica, educación tecnológica y educación en disciplinas y profesiones. En otras palabras, no se aclaró qué significa educación para la tecnología, o la diferencia entre técnica, tecnología y ciencia. ¿Sí? Entonces eso quedó como en un limbo, ¿sí? Y la organización del sistema se hizo más con el criterio de modalidades de educación que se ofrecen en Colombia. Eso por un lado. Pero por otro lado, el decreto 80 del 80 fue un decreto que se dio en unas facultades extraordinarias durante el gobierno de Turbay Ayala, y siendo director del IFES, Ramsés Jaquín. Y fue realmente un decreto muy breve, pero al cual le sucedieron no menos de 60 decretos más, reglamentarios del decreto ley, porque fue en unas atribuciones extraordinarias al presidente. En consecuencia, hoy todavía se dice que el decreto 80 del 80 fue bueno como intento de organizar el sistema, pero fue malo en términos de que al organizarlo y con la mentalidad del momento, lo que se quería era que el Estado se interviniera. O sea, era una necesidad sentida
que el Estado pusiera orden en la organización del sistema. Pero en la década siguiente, o sea, de 80 al 90, fue evidente que el intervencionismo del Estado era tan fuerte que ahogaba la iniciativa de las universidades. Y entonces también era una necesidad sentida que había que tratar de reducir el intervencionismo estatal en materia de educación superior y en consecuencia que había que hacerle una reforma al decreto 80 del 80. De esa manera se conformó una comisión, primero un estudio de base de la educación del momento que me tocó hacerlo a mí, y luego se nombró una comisión técnica que con base en el documento base hizo una propuesta al Congreso del posible cambio del decreto 80 del 80. Pero yo podría decir dos cosas, que hay que distinguir lo que salió del Congreso respecto a la voluntad del legislador, y dos, que habría que distinguir lo que salió del Congreso respecto al articulado como se presentó al Congreso. Yo creo que fueron cosas distintas. En relación con lo primero, porque lo primero se alteró en virtud de lo segundo se alteró en virtud de lo primero. De la voluntad del legislador, como suele decirse, o sea, lo que cuando se hizo la propuesta se quería, resultó alterado en la medida en que se alteró el articulado. Y pongo un ejemplo. Varios de los representantes en el Congreso, de la Cámara, pero sobre todo el presidente del Senado, eran dueños de instituciones de educación superior. Entonces, naturalmente, los que hicimos la propuesta no fuimos a defenderla al Congreso, sino que en la Comisión Quinta de la Cámara y luego en el Senado, realmente los que estaban más interesados en la discusión del proyecto eran los que eran dueños de instituciones y que eran senadores o representantes en el momento. Pongo un ejemplo. Yo diría que la Ley 30 puede leerse de dos maneras. La una, leyendo solo el articulado, y ahí está expresada la voluntad del legislador. Y otra, los micos y orangutanes que están en los parágrafos. Entonces uno puede leer los parágrafos y ahí están todos los micos que meter. Un ejemplo, el artículo 28, por ejemplo, define lo que es la autonomía. Las instituciones son autónomas para definir sus estatutos, para nombrar sus autoridades, para definir sus programas académicos, para definir su planta administrativa, para fijar la política de admisión o retiro de sus estudiantes, para el manejo de sus recursos, ¿ya? Pero la Ley 30 tenía un condicionante y era lo que la Carta Constitucional del 91 decía en torno a la autonomía. Y en el artículo 69 de la Carta Constitucional del 91 decía, las universidades son autónomas. Y la Carta Constitucional no se interpreta, se dice en la jurisprudencia. La Carta Constitucional es un texto tel quel. Luego, no son autónomas las otras instituciones, sino solo las universidades. Y así lo pusimos nosotros al redactar el artículo 28. Entonces le pusieron un parágrafo que dice, y las demás también lo son, en su respectivo campo de acción. Moraleja, todas resultaron autónomas. Entonces, esto es un mico del tamaño del mundo, ¿sí? Segundo ejemplo, las instituciones de educación superior se clasifican según el origen de sus recursos en públicas y privadas. Muy bien, 2 días antes de llevar el proyecto a la plenaria del Senado y Cámara para su ratificación, entonces me llama el ministro y me dice, Luis Enrique, ¿qué opina usted que me están diciendo que cambiamos ese artículo y pongamos que las instituciones son públicas, privadas y de economía solidaria? Y yo le dije, ¿y cuántas hay de economía solidaria? Me dice, hay una. Y le dije, ¿de quién es? Del presidente del Senado. Y le dije yo le voy a poner un ejemplo, ministro. ¿Qué tal si nosotros dijéramos, más bien que lo cambiemos así? Las instituciones en Colombia son públicas, privadas y la de los Andes. ¿Usted qué opinaría? Y me dijo, no, pues un exabrupto. Y le dije, pues eso es lo que le están proponiendo, un exabrupto. Entonces me dice, pero es que sucede una cosa, y es que me dice que boicotea la plenaria si no se aprueba así. Y yo le dije,
Bueno, pues ese es un problema complicado, ¿no? En eso quedó la conversación. Moraleja, la ley salió como que son públicas, privadas y de economía solidaria. Claro, el exabrupto era tan grande que en el mismo Congreso de la República eso originó la pérdida de la investidura para el personaje y hoy está en la cárcel. Pero esto lo indico, lo señalo es por lo siguiente, porque yo creo que es muy importante en una reforma de la educación superior que las universidades hablemos, que las universidades digamos nuestra palabra, que nos constituyamos realmente en un agente del proceso de transformación de la norma. Nosotros no lo hicimos en la Ley 30 y yo creo que los grandes micos que salieron en el fondo fue porque la academia no estuvo. El único que estaba de la academia era Mesa, Ricardo, que había sido rector de la Universidad Nacional y que era senador en el momento y que defendía los intereses de la universidad pública, naturalmente. A él se debe la creación del SUE, que no estaba en la propuesta tampoco. Entonces, esto es para decir, hay un contexto previo a las reformas. En ese contexto previo es muy importante que la academia haga presencia y es muy importante que las universidades no se cachen. Bien, entonces, digo que entonces que en el decreto 80 del 80 tuvo esa bondad, pero que en el 90 hubo la conciencia de que había mucho intervencionismo de Estado y que había que cambiarlo, y entonces se hizo un documento base y se hizo una comisión que redactara el documento, pero que la comisión no intervino luego en la decisión final, lo que originó una serie de cambios, dijéramos, en el reglamento. Hoy se reconoce, dijéramos, que la Ley 30 tuvo unos beneficios en el momento, como fue replantear la estructura del sistema, o sea, el tema de las modalidades. 2, el desarrollo de las exigencias de la Carta Constitucional del 91, o sea, el tema de la autonomía, en cuanto se refiere a las implicaciones en la ley respecto de la autonomía y en la conformación de un régimen especial para la universidad pública, que en el fondo era una garantía para el tema del financiamiento de la universidad y hacer que la autonomía fuera pues completa, tanto en lo académico como en lo administrativo y como en lo financiero. Sin embargo, ahí hubo otro bico, porque al definir la autonomía financiera, en el régimen especial, le pusieron el régimen especial, le pusieron la autonomía financiera total a la universidad pública, pero no a las instituciones que no eran universidades, pero que eran públicas. Lo que permitió que las instituciones técnicas y tecnológicas del Estado tuvieran intervención en la parte financiera, pero las universidades no. Entonces, ven, lo que quiero hacer ver es el juego de intereses. ¿Sí? Tuvieron más fuerza las universidades para defender la autonomía financiera que naturalmente ASIED y CAPI, que son las dos organizaciones del grupo de las instituciones técnicas y tecnológicas, ¿sí? Profesionales, por decirlo de alguna manera. Pero en lo más fundamental, que era en la estructura del sistema, la realidad fue la siguiente. Nosotros considerábamos que las modalidades se confundía una con otra y que no se había hecho una distinción conceptual clara entre lo técnico, lo tecnológico y la universidad. Con Hernando Gómez Buendía, que hacía parte de la comisión, hicimos un gran esfuerzo por hacer la reflexión teórica de qué es una formación técnica, qué es formación tecnológica, qué es la racionalidad científica, entonces la formación de las universidades y disciplinas, y bueno, le gastamos teoría a la cosa. Cuando hicimos la propuesta para el gobierno, nos dijeron los abogados que eso era muy teórico, entonces que ellos no podían volcar eso en articulado. Entonces, negociando y negociando, llegamos un poco a la idea de que no habláramos, llegamos a la idea de que no habláramos de modalidades, sino que habláramos de campos de acción. Y esa es la nomenclatura que hoy se usa. ¿Sí? Entonces, la oferta en educación superior en Colombia se hace a partir de diferentes campos de acción. Pero según la reflexión teórica, los campos de acción para nosotros eran dos. Oiga lo que voy a decir, dos. El campo de la técnica, que forma para ocupaciones y oficios, tipo SENA, y nuestra idea era que hubiera un subsistema de educación para el trabajo integrado por el SENA más las instituciones técnicas,
Y segundo, el campo de la ciencia, básicas y sociales, filosofía y arte. Como era una enumeración, pues nosotros pusimos punto y coma, ¿cierto? O sea, lo técnico y lo demás. O sea, lo demás era el mundo universitario stricto sensu. En el Congreso les pareció que en lugar del punto y coma quedaba mejor una coma. Entonces, al poner coma, ¿qué pasó? Que pusieron lo técnico, coma, lo tecnológico, coma, lo universitario, coma, arte y filosofía, arte, coma, filosofía, coma. Quedaron 6 campos. Vaya el barullo que hay hoy en día. Porque entonces al ponerle coma y quedar 6 campos, en el fondo volvimos a caer en las modalidades del decreto 80 del 80, luego no avanzamos nada con la ley 30 en cuanto a la estructura del sistema y hoy tenemos las mismas confusiones que teníamos en el decreto 80 del 80. 30 años hablando del tema, se logra arreglar y los políticos que no saben escribir español le ponen coma donde era punto y coma. Miren el detalle donde se pierde la conceptualización de la norma. Entonces, eso por un lado. El otro punto, entonces uno en cuanto a la autonomía, otro en cuanto a la clasificación del sistema y otro en cuanto al régimen especial. Hoy, o sea, después que pasa la ley 30, el otro punto sumamente importante y yo creo que el mejor era el que pusimos la creación del sistema de acreditación. Pero nosotros pusimos, creas el sistema de acreditación. Entonces nosotros mismos no sabíamos mucho del tema en esa época, para que vea cómo se legisla en estos países, ¿no? Nosotros los que hicimos la ley tampoco sabíamos mucho, pero teníamos como cierta idea, como profesores. Pero teníamos la idea de que apenas saliera nos poníamos a estudiar. Típica posición académica, ¿no? Nos poníamos a estudiar. Y además nos aconsejaron, gente de mayores años, nos aconsejaron que no explicáramos mucho, porque si explicábamos mucho, como en el Congreso estaban los dueños de instituciones, que de pronto no les convenía el rendimiento de cuentas, se volvió un barullo en el Congreso la discusión sobre la acreditación. Y ciertamente, pusimos solo la palabrita y pasó solita, pasó agachadita, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Al pasar solita, nosotros sí teníamos claridad en que había que comenzar a estudiar cómo montar el sistema de acreditación, como en efecto lo hicimos después. Y el otro punto era el que nosotros considerábamos que parte de la confusión del decreto 80 del 80 en cuanto a la estructuración del sistema era que las instituciones podían transformarse. Entonces una gente formaba una institución y la llamaba técnica, luego se transformaba en tecnológica, luego se transformaba en universidad. Y el único interés subyacente era el tratamiento fiscal que tenían las universidades vis a vis de esas instituciones. Luego el problema no era que cambiaran de naturaleza académica, sino que cambiaban de intereses económicos. Entonces lo que he dicho significaba, uno, que las instituciones técnicas salían del sistema, ¿no? Porque pasaban a ser el subsistema de educación para el trabajo con el SENA. Segundo, que no había transformación de instituciones. Eso nos pareció una alcahuetería, porque se gradúan las instituciones y no las personas. Este es el único país en donde sucede eso. Yo hago una institución técnica y la gradúo de universidad. En cambio, los muchachos no pasan por deserción. Entonces, cuando se termina la ley 30, dijimos, lo primero que hay que hacer es reglamentar la ley, para poder amarrar el que con la autonomía no se desperdigue el funcionamiento del sistema y cada quien comience en función de la autonomía a hacer lo que quiera. Segundo, que comiencen a transformarse rápidamente. Y tercero, que se aumente la confusión entre modalidades y campos. Entonces el gobierno y los que estaban detrás del gobierno, lo primero que hicieron fue quitar al director del ICFES y nombrar al segundo de Antioquia del presidente del Senado. No sé si me hago entender. O sea, el presidente del Senado era de Antioquia y quitaron al director del ICFES y pusieron como director del ICFES al segundo en Antioquia del presidente del Senado, o sea, del mismo grupo político del presidente del Senado. Y la ley, y entonces la norma fue no reglamentar la ley. Y yo les podría mostrar a ustedes estadísticamente cómo todos los abusos que se cometieron entre el 92 y el 95 se hicieron por la interpretación mecánica de la ley 30 sin haberse reglamentado en los puntos
en que lo único que atajaba a los orangutanes era haberla reglamentado rápido. Entonces no se reglamentó. Si ustedes observan, el Consejo Nacional de Acreditación comenzó a funcionar en el 95. Se crea en el 95 y comienza a funcionar en el 96 y las primeras en el 97. Es decir, 92 a 97, 5 años después de creada la ley. Eso no es posible. Entonces, en esos 5 años se dispararon los programas, es decir, los abusos que ustedes puedan imaginar, la feria de la cosa, sucedió entre el 92 y el 95. Segundo, como no se pudo establecer la diferencia clara de los campos de acción, volvimos al tema de las modalidades, luego tampoco se arregló el sistema de la indiferenciación de las modalidades de educación superior. Y tercero, la universidad pública consideró que el dinero que les llegaba por la vía del artículo 86 y 87 de la ley 30 no era suficiente en términos de la cantidad de recursos que ellos necesitaban para funcionar. Yo diría, cuando uno mira hoy en perspectiva, que de todas maneras la ley 30 significó, yo creo, un mejor ordenamiento del sistema, significó la introducción del sistema de acreditación y rendimiento de cuentas, significó formalizar la autonomía con el mandato constitucional en el régimen especial de la universidad pública, pero hubo 2 o 3 temas que no se lograron arreglar, muy básicos, que era el de la estructura del sistema de educación superior, el de frenar los abusos de la autonomía, pero sobre todo el que voy a mencionar. Y es que esto queda aquí, lo digo en clase y como tesis académica. El artículo de la autonomía tuvo 2 versiones. Una versión que habíamos hecho Guillermo Páramo y yo, Guillermo estaba en la Nacional y yo estaba en los Andes, y otra versión que hicieron rectores de universidades privadas. Nosotros perdimos y la versión que quedó fue la de los rectores de la universidad privada. Y entonces la definición de autonomía que quedó en el artículo 28 fue la de las universidades privadas. Y en consecuencia, en el artículo 28, la ley tiene como 2 partes, ¿no? En la primera parte están los principios generales, los objetivos de la educación, la organización del ICFES y de las grandes orientaciones del sistema. Y luego viene en la segunda parte el régimen especial de la universidad pública. En el artículo 28, que está en la primera parte, quedó la definición de autonomía. Y aceptada esa definición, pues no podíamos hacer el articulado subsiguiente contrario al 28. ¿Cierto? Porque entonces la cosa no tenía coherencia. Entonces, para que tuviese coherencia, ¿qué sucedió? Que lo que hicimos fue, y hoy yo digo me da culpa, es desregular el sistema. Porque todas las formas de intervención del Estado en materia de abuso de las universidades no quedó porque eran contrarios a la autonomía según la comprensión del artículo 28. Y entonces por eso mi tesis es que la ley 30 es una contrarreforma del decreto 80 del 80. Entonces, si en el decreto 80 hubo mucha intervención, la ley 30 quedó sin dientes. Y por eso les decía yo ayer, tan quedó sin dientes que nunca pudo el Estado intervenir entre el 90 y el 2000 en ningún abuso. Y cuando lo hizo con la Universidad Antonio Nariño, ¿sí?, perdió y terminó negociando el ministro antes de terminar el gobierno, porque no había aparato legal, no había cómo. Mire, se puso un pool de 8 abogados de los más lúcidos de este país para ese pleito y se estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque no había cómo. Entonces la ley 30 realmente desreguló el sistema. Entonces, si uno paro ahí y digo, si uno piensa en ese contexto, yo sí creo, o yo estaría de acuerdo con que es necesaria una reforma de la educación superior. Uno, no para acabar con la autonomía, pero sí ponerle dientes a los abusos, al gobierno para que pueda intervenir en los abusos. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que vimos ayer, porque en el país existe una estratificación por calidad de instituciones de educación superior, ¿sí? Más del 50% de la matrícula es privada, ¿sí? Y no es posible que si usted suma la educación nocturna, más la educación, más la nocturna, más a distancia, es más del 50% de la matrícula.
Y esa es la más mala educación que estaba dando el país. Y ahí no están los ricos, ahí están los pobres. Entonces yo sí creo que hay abusos en el funcionamiento del sistema que requieren una intervención del Estado, y en ese sentido, dado que la Ley 30 desreguló, yo creo que es necesario volver a pensar con creatividad, con innovación, por decirlo así, cuál sería la forma de intervención del Estado. Por eso ustedes notarán que en el proyecto de ley tiene como 4 versiones. Yo estoy hablando de la última versión, y me quedo con la última. En la última versión hay por lo menos 20 artículos referidos a cómo debe intervenir el Estado. Y no solamente autoriza la intervención, sino que jerarquiza la intervención, señala las modalidades de intervención, desde el llamamiento de atención hasta multa e intervención en la gestión misma de las instituciones de educación superior. Entonces es un punto clave. Entonces ese punto sí lo atiende el proyecto. Segundo punto clave es que como no se organiza, realmente no hemos resuelto el problema de la estructura del sistema, o sea, el tema de la tipología de las instituciones, ¿sí? Y eso no se ha arreglado desde el decreto 80 del 80, yo sí creo que debiéramos asumir el problema de cómo es la estructura del sistema, porque no es sistema. Es que si fuera sistema uno diría, permite entender identidades y diferencias y relaciones, pero ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero. Luego yo creo que hoy no podemos decir que hay sistema, hoy debemos decir, hay un conglomerado de instituciones de educación superior que hacen una oferta educativa, una oferta un tanto diversificada en técnicas tecnológicas y formación universitaria y de educación avanzada, pero ellas no constituyen un sistema. La ley no prevé cómo es que eso es sistema y cómo se interrelaciona y diferencia las instituciones entre sí. Y en cuarto lugar, en tercer lugar, creo que la nomenclatura, las normas, si usted las toma desde 1980 hasta el año 2005, las normas de educación superior son, ¿cómo se dice? Lo que dice la una lo niega la otra, contradictorias. ¿Sí? Inconsistencia, o sea, la normatividad no tiene consistencia, la normatividad no está pensada, no tiene coherencia, la normatividad es confusa, la normatividad, sobre todo la del último gobierno, le torció el pescuezo a la ley, ¿sí? Y con base en resoluciones y decretos modificó la ley 30, es decir, la ley 30 de facto ya está modificada por los decretos, y yo pongo un ejemplo clarísimo. La ley 749, que es la que fomenta la educación técnica y tecnológica, ¿sí? Y la ley que facilita el que las instituciones puedan brindar educación por ciclos y toda la teoría de los ciclos propedéuticos, en el fondo eso genera más confusión que claridad dentro del sistema. Entonces yo creo que se necesita la reforma para dar mayor claridad y hacer coherentes las normas y hacerlas consistentes y hacerlas transparentes, porque cuando los rectores van al Ministerio de Educación Nacional, y yo lo he observado y me he dado cuenta cuando estuve en la comisión institucional del CONACES, en el ministerio les responden según el conocimiento que el sujeto en cuestión tenga de la norma. Entonces los pobres rectores, pobres, es que no hay derecho. La institución va con una pregunta, fulana de tal se lo responde según el artículo que ella conoce, pero como el artículo que ella conoce no es el que conoce la otra, ¿sí? Entonces eso es un tutti frutti de normas que terminan embolatados los mismos del ministerio. Entonces eso no puede funcionar. Y en quinto lugar, me parece que es necesaria, porque aunque se haya hecho un esfuerzo en el gobierno anterior por poner coordinación entre los organismos del sistema, le hace CNA, Comisión Consultiva, CONACE, etcétera, etcétera, como hablábamos ahora con el rector, eso no se ponen de acuerdo. Es decir, CNA, aunque se diga que hace parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, eso no es así. ¿Sí? CNA no tiene nada que ver con CONACES. CONACES no tiene nada que ver con CNA. Y eso que han sacado ahora, que los registros calificados son los mínimos y que CNA es el máximo, ese es un cuento posterior.
porque casi todo eso lo escribí yo y eso no era así. Sencillamente, primero nació el CNA, recuerdan ustedes, en el año 96. Luego, en el 2002, comenzó en el gobierno anterior a hablarse del sistema de aseguramiento de la calidad y se hizo la creación de CONACYS. Entonces, cuando comenzó la gente a preguntar, bueno, ¿y el registro calificado en qué se diferencia de lo del CNA? Entonces, a alguien se le ocurrió, tal vez por ahí en una reunión antes de desayuno, ¿sí?, que dijéramos que los de registro calificado es lo mínimo y que lo otro es alta calidad. Eso es puro cuento. Eso no, nadie pensó esa cosa. Eso salió por allá como el 450.000 del chapo de alguien. ¿Sí? Pero eso conceptualmente no tiene ninguna consistencia. Si usted coge los modelos y los analiza por dentro, la lógica de los dos modelos es la misma. Lo que los pares miran, si ustedes han pasado por ahí, lo que los pares miran en cada visita son los mismos factores. Y a veces se exigen más los impares que los pares. Porque como dicen los rectores, hoy nos toca visita de impares. Se refieren a los de CONACYS. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, eso no es cierto. Entonces tenemos un problema de incoherencia e inconsistencia de la legislación y falta de coordinación del sistema común todo a nivel central, y eso debiera arreglarse en términos de tener una legislación más coherente para el país. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se necesita la reforma. Pero no se necesita la reforma para darle más plata a la universidad pública. No, para darle más plata es una cuestión de voluntad política, de que el gobierno o los gobiernos consideren que la universidad pública estratégicamente es necesaria para el desarrollo del país y que tengan la voluntad política de asignarle unos recursos mayores, para lo cual los impedimentos son del orden de lo que mencioné en la hora anterior y no de otra parte, pero para eso no se necesita una nueva ley. Y segundo, no se necesita una nueva ley sí se necesita, pero los dos puntos críticos que siguieron fue que como no hay recursos, por tanto está unido a eso, como no hay recursos hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Las nuevas fuentes de financiamiento pueden venir o que el sector productivo se comprometa con la universidad pública o que se creen instituciones con ánimo de lucro que se ocupen fundamentalmente de la profesionalización de la gente. Eso puede tener su sentido y no, o sea, es una situación complicada. Es importante que el sector productivo se comprometa con la educación superior, eso es cierto. Segundo, es cierto que el sector productivo, que podrían crearse instituciones con ánimo de lucro, que satisfagan niveles de profesionalización, pero que claro que no se van a ocupar de ciencia básica, ni de la investigación de frontera, ni de la ciencia pura, ni de la filosofía, ¿sí?, que es la crítica que hace la universidad pública. No, como en Chile o como en Brasil, son centros de formación profesional que se van a ocupar de satisfacer las demandas de profesionalización del país, pero que ni siquiera debieran llamarse stricto sensu universidad. Entonces, dijéramos, teóricamente yo no veo una contradicción teórica en el hecho de que existan instituciones con ánimo de lucro. Además, es que trabajan con ánimo de lucro. O sea que, ¿cuántas instituciones privadas que figuran en la ley como instituciones sin ánimo de lucro no tienen actividades lucrativas? ¿No? Entonces ahí hay un problema no bien pensado, pero lo que se tomó fue la tesis ideológica, ¿sí?, de privatizar la educación. Y yo creo que el problema estuvo en la manera como se presentó, digamos, el proyecto de ley, y que la inspiración fue Chile y Brasil. Y la tesis, digamos, la autoimagen que tiene la universidad de que esas instituciones no son universidades. Entonces, a mi modo de ver, lo que podría hacerse es que sea claro para el país que el sistema de la educación superior tiene dos subsistemas. Uno, el subsistema de educación para el trabajo, y dos, lo que hacen las universidades. Y la autonomía se otorgó fue a las universidades. Y en consecuencia, yo creo que debiera haber dos leyes. Uno, una ley de universidades, nada más, y luego una ley que regula todas las instituciones que se ocupan o de profesionalización o de educación para el trabajo, en ocupaciones, oficios o profesiones.
así está organizado en Alemania, así está organizado en Chile, así está organizado en Brasil, así está organizado en Japón, así está organizado en Australia. Aquí, ¿por qué no puede funcionar? Entonces, yo pensando que el problema era epistemológico, ¿sí? Me pongo a escribir sobre qué es técnica, qué es tecnología, acudiendo a los filósofos contemporáneos, y me hacen una reunión los rectores de las instituciones técnicas, y me dicen, doctor Orozco, el problema no es de epistemología, el problema es de mercado. Y yo aterricé, porque era como la definición de cualidad que me estaban dando por allí, totalmente metafísica. El problema es de mercado. El problema es que si tú sacas la educación técnica de la educación superior, pierde estatus, según ellos, ¿sí? Y al perder estatus se vuelve en un SENA. Y como creen que el SENA es de peor familia, por decirlo de alguna manera, entonces la unión con el SENA no funciona. Entonces dijeron, mire, eso ni lo toque, porque ese problema no es de teoría, ese problema es de plata. El problema es del mercado de las instituciones técnicas y tecnológicas. Entonces ahí comenzó a decirse, pero por favor, ¿por qué las universidades grandes no se ocupan de educación técnica y tecnológica? La Nacional reaccionó muy negativamente pensando que eso no era del estatus de la universidad. Hoy en día la cosa ha mejorado, la UIS tiene programas de naturaleza técnica y tecnológica y ya se va entendiendo como un poco la idea, pero yo sí creo que mejoraríamos la calidad del mercado si esos programas los ofrecen las universidades. Porque de todas maneras el mercado discierne. Y entre un programa de carácter técnico y tecnológico que ofrece una universidad a que ofrece un negocio, pues hombre, la gente comienza a ir a la universidad, ¿no? Entonces yo creo que sería, uno, aclarar el sistema y dos, orientar mejor al mercado. Ahora, el otro tema, la otra razón de cambio de la ley, yo no sé, yo me atrevo a pensar, pero lo digo como hipótesis, es el cambio de escenario. El cambio de escenario, o sea, todo lo que hemos dicho ayer y hoy. Pero yo me pregunto si el cambio de escenario y sus implicaciones para la educación superior es un problema de la ley. Ahí es donde yo creo que más que un problema de la ley, es un problema de la cultura universitaria. Es un problema nuestro, ¿sí? Y en consecuencia pienso que eso no se arregla con la ley. No creo que con una ley las universidades se hagan globales. No creo que con una ley se mejore calidad per se. No creo que con una ley se mejore pertinencia. No creo que con una ley se mejore eficiencia y gestión del sistema de la educación superior. Creo que eso pasa por otros vectores, por otras dimensiones del funcionamiento de las universidades. Bien, entonces, ¿qué quería el gobierno? Entonces, uno, el presidente cuando hace la presentación de la propuesta dice, sí, es evidente que la ley 30 ha hecho unos avances muy importantes, pero la ley 30 lleva 18 años. Y entonces la ministra repite en todas partes que lleva 18 años, hay que cambiarla, o sea, que es vieja y hay que cambiarla, dice la ministra. No sé cuántos años tiene ella, pero... Y entonces, el primer punto del gobierno es, punto uno, pero el gobierno lo dice en discurso, o sea, este proyecto no ha tenido un documento de base y yo creo que esa es una de las lagunas y de las causas del conflicto. Porque si hubiera tenido un documento de base, hubiera tenido, por decirlo así, un documento para socializar en el país y decir, estos son nuestros problemas, estos son los puntos críticos, a esto apunta la norma, ¿están de acuerdo o no? Eso hubiera sido una cosa muy importante, pero no se hizo. Pero en los discursos, entonces uno toma por los discursos. Los discursos son los del presidente, más o menos informado, los de la ministra desconocedora y los de Javier, conocedor del tema, realmente, porque ha estado en el ministerio 8 años o más. Entonces, ¿qué logra uno captar de lo que quiere el gobierno? A mi modo de ver son los siguientes puntos. Dice, necesitamos reforma porque cambió el escenario de la educación superior, pero no describen lo que hicimos nosotros ayer, eso no lo hacen. Ha cambiado, entonces supongamos, cambió. Segundo, se ha deteriorado la calidad. Tercero, debemos mejorar el acceso.
Y 3, necesitamos introducir en la educación superior prácticas de buen gobierno. Entonces, esas son 3 cosas grandes. Mejorar calidad, mejorar acceso y mejorar buen gobierno. Segundo punto clave, los proyectos en sus versiones, pero tomo el último, dice, nosotros respetamos 4 cosas. Respetamos la autonomía de las universidades, buscamos pertinencia, buscamos mayor transparencia de información y queremos que se siga rindiendo cuentas. Entonces, en esas 7 cosas está como uno trata como de armar qué es lo que piensa el gobierno. ¿Sí? Entonces, mejorar calidad, mejorar acceso, prácticas de buen gobierno, respetar la autonomía, lograr mayor pertinencia, que haya más transparencia y que haya rendimiento de cuentas. Bueno, entonces dicen, para eso, ¿qué hace el articulado? Entonces uno toma el articulado y lo que uno observa son los siguientes puntos en el articulado. Primero, no hay necesidad de hacer una tipología de las instituciones. El articulado no organiza el sistema con base en una tipología de instituciones. Lo hace es con base en una clasificación de los programas según nivel. Entonces, programas de pregrado, programas de posgrado. Cada institución puede ofrecer, puede hacer la oferta que quiera. Puede hacer la oferta que quiera. Eso no estaría mal si la acreditación fuera obligatoria. Porque uno diría, sí, muy bien, cada institución haga la oferta que quiera, pero todos se acreditan. Es decir, yo asumo la oferta que hice, pero como la acreditación es voluntaria, entonces ahí creo que hay un problema para pensar. No hay tipologías. Segunda tesis fuerte, la creación de instituciones con ánimo de lucro para mejorar cobertura y para mejorar fuentes nuevas de ingreso a la educación superior. Y tercero, dividir las instituciones en privadas, públicas y mixtas. Lo de mixtas es para favorecer también que el sector productivo pueda ser accionario de una universidad y para que pueda haber proyectos, dijéramos, entre la universidad pública y el sector productivo privado a través de instituciones de carácter mixto. Cuarta cosa importante, las formas de intervenir el Estado. A mí me parece que en ese punto hay unos 20 artículos referidos fundamentalmente a eso. Las formas de intervención del Estado están muy unidos a las prácticas de buen gobierno. Entonces la ley en su articulado pone un paquete, por decirlo así, de artículos que van referidos a incentivar buen gobierno en las universidades. Y finalmente el rendimiento de cuentas de las universidades y el tema de los recursos financieros. Entonces cuando uno mira los puntos dice, bueno, pero ¿cuáles son como los sustantivos? Los sustantivos, desde este listado, uno diría el de la plata, el de las instituciones, el de crear instituciones sin ánimo de lucro, son los nuevos, ¿no? Es decir, como lo más novedoso. Y realmente ahí se situó el conflicto. Pero hay otros artículos que no se discutieron, como por ejemplo, seguir con el sistema sin tipología. 2, que el proyecto dice que el sistema de educación superior se enfoca por competencias. O sí o no, yo no digo, cualquiera sea nuestra posición en relación con eso, pero eso no se discutió. Y resulta que eso es fundamental en términos de la orientación intelectual de las universidades, en términos de las competencias. Y observen que en ninguno de los puntos de estos básicos aparece nada que tenga que ver con calidad. Ni con pertinencia, ni con el cambio de escenario que ha tenido la educación superior. Y entonces uno dice, hombre, pero entonces, ¿en dónde está el chiste de la reforma? Entonces parecería que el chiste de la reforma, que lo crítico de la reforma estaría en el problema de la plata de la universidad pública. En el fondo es ese, porque el problema de las instituciones con ánimo de lucro y de las instituciones de carácter mixto, todas son con el mismo principio de atraer nuevos recursos para la educación superior. Entonces, en el fondo, la sobredeterminación, como diría Mao Zedong, la sobredeterminación de la contradicción, está sencillamente en que todo el proyecto está centrado en la preocupación por los recursos.
lo cual es válido, ¿no? Pero yo me pregunto es si se necesita ley para eso. Y hay las dos posiciones, unos dicen que no, otros dicen que sí se necesita ley. Pero semejante escándalo que se ha armado en torno a la ley para solo tratar el tema de los recursos es como poco, creo yo, cuando uno mira la magnitud de los problemas que hay en el sector y que se derivan del cambio de escenario que reconoce el presidente. Porque el presidente señala en su discurso, cuando presenta el proyecto, dice que la finalidad del gobierno es crear un sistema de educación superior acorde con los tiempos. Acorde con los tiempos. Pero si uno mira los temas, entonces los temas son evaluación y fomento, mejorar acceso, aumentar cobertura, el financiamiento de la universidad pública, la creación de instituciones con ánimo de lucro, mantener la acreditación e incentivarla, y la orientación por competencias del sistema. Entonces uno dice, ¿será que con eso yo cambio? ¿Será que eso es suficiente? ¿Eso es una política de Estado? Y entonces viene la respuesta que tú señalabas. Yo creo, como lo he visto en los otros países, que las políticas de los gobiernos han sido políticas para arreglar los problemas del día a día, pero no son políticas de Estado. Pero no solamente en Colombia, en toda América Latina, todas las reformas que yo he analizado, ninguna está pensada en términos de tener una política de Estado. Están pensadas para resolver los problemas que se presentan. Hay un problema con el presupuesto, hay un problema con la deserción, hay un problema con los cupos, con la cobertura, ¿sí? Hay un problema con los sistemas de acreditación, y hay un problema de control de calidad, y entonces las leyes para arreglar eso. Entonces ahí tenemos un problema de fondo. Entonces, en la clase anterior, en la charla de la mañana, decíamos, un problema de fondo es, no sabemos muy bien qué universidad queremos. Y es necesario que tratemos nosotros los académicos de decirle a este país qué universidad queremos, qué características debe tener. Y ahora digo, es fundamental que cuando pensemos en las normas, ¿sí?, podamos aspirar a tener una política de Estado y no una política gubernamental, cuatrienal, en el marco de los planes de desarrollo para resolver problemas del cuatrenio. Entonces, ¿cómo trabajar en esa dirección? Entonces, esto es para decir que, dijéramos, nosotros en las universidades tenemos dos desafíos muy grandes. Pensar la universidad que necesitamos y tratar de identificar cuáles son los atributos o perfil de esa nueva universidad, y pensar más allá de arreglar problemas, como tener una visión de más largo plazo. Es posible que en esto incida que no tenemos ministros de educación técnicos, ¿sí?, sino que yo hice alguna vez el cálculo de cuánto dura un ministro de educación en Colombia, y el promedio son 8 meses. Con excepción de María, de la anterior, ¿no? De Ángela María. 8 meses. Yo hacía el cálculo, conociendo ya el edificio, en 8 meses, le decía yo a Rodrigo Escobar, ministro, en 8 meses uno no conoce ni los 5 pisos del ministerio, y ahora son 6 menos. Es imposible conocer el ministerio. Entonces, claro, cada ministro llega y cada gobierno llega con mentalidad cuatrienal a arreglar los problemas, y humanamente uno lo entiende, ¿sí?, pero nadie piensa una política, ¿sí? Todos piensan en arreglar el problema o lo que políticamente les interesa. Yo trabajé en el gobierno de Barco, en la comisión previa al gobierno, y me dice Barco, profesor Orozco, ¿por qué no me hace un memorandito sobre qué habría que hacer en educación superior? Y yo creo que me desgasté las neuronas pensando lo que habría que hacer, y le llevé el memorando. Vi a Hernando Gómez Buendía, que era el jefe de los comités de votación, y bueno, hubo la reunión con Barco, y Barco lee el documento, lo leímos ahí,
y se queda mirándome así como con pesar, como cuando uno mira a un chino, y me dice, ay, doctor Orozco, esto sirve cuando yo ya sea presidente, pero no para la campaña. ¿Qué tal el mensaje que me da? ¿No? Yo estaba mucho más joven que ahora, ¿no? O sea, entonces usted sí no estaba cambiable todavía. ¿Sí? Entonces, observe que para ser elegido, para poder constituir una política de Estado, tiene que ser con base en mentiras. Y luego cuando está constituido, uno se tiene que preocupar es por lo inmediato. Entonces, ¿quién piensa la educación? ¿Quién piensa la política? ¿Quién piensa la racionalidad con que el sistema debe operar? Entonces nos vamos de medida en medida envejeciendo. ¿Sí? Y el diagnóstico sigue siendo igual. A mí lo que me parece preocupante, habiendo yo estudiado todo esto desde el año 80, es que el diagnóstico del 80 sirve para el 90. El diagnóstico del 90 sirve para el 2010. Y estoy seguro que si algún nieto mío le da por estudiar la educación, le va a servir mis discursos. Mis discursos en el sentido de Foucault, no discurso político. Entonces es muy complicado. Hay cositas que tocan el alma, dijéramos, de cada quien en este sentido. Yo creo que el mérito de Mao en la revolución cultural fue mostrarle al marxismo soviético dogmático ruso que no había unas leyes mecánicas para pensar la sociedad como un todo de manera tal que solo las leyes de la economía generaban cambios culturales y que solo con base en los cambios o una revolución en la economía se podría sugerir un cambio de la conciencia. Y Mao le dice, no, yo les voy a mostrar que si uno cambia la conciencia de las personas puede modificar cambios en la economía. Y ese fue el gran intento de la revolución cultural y de las marchas de Mao Zedong. En eso que es rescatable en esa idea de Mao, creo yo, es el que no reduzcamos la racionalidad con que opera la educación como un derivado de las exigencias de la economía. Yo creo que ese puntico es interesante. Es decir, no seamos economicistas, no trascendamos el enfoque economicista de la educación y entendamos que la cultura tiene como una dinámica específica, ¿sí? Y que la dinámica de la cultura no es un derivado de las exigencias de la economía y por tanto que las aproximaciones que hagamos al tema de la educación lo hagamos muy conscientes del condicionamiento económico que se tiene, pero sin perder la especificidad de la cultura. Eso es complicado hacérselo entender a Planeación Nacional. ¿Sí? Esto es a veces difícil de hacérselo entender al Banco Mundial o al BID, porque una cosa es que la universidad la piense, como he dicho yo, Schelling, Fichte, los agentes de la cultura, los representativos de la cultura, a que la piensen los técnicos del Banco Mundial. Eso hay siempre como su diferencia. Entonces el punto es, ¿cómo generamos una reflexión positiva, constructiva, de lo que debe ser la educación en Colombia, pero que sepa recoger esa doble dimensión? Uno, ser consciente de en qué país estamos, ser conscientes del escenario en que nos estamos moviendo, ser conscientes de la globalización, ser conscientes de los mercados laborales, ser conscientes de que hay que cambiar, pero sin perder lo originario. Entonces, ¿cómo hacer eso? No es fácil. No es fácil, pero yo creo que por ahí es uno de los desafíos. Lo tercero, diría yo, es cómo lograr en este país que, cosas muy concretas, que el Ministerio de Educación sea el último que se negocia y se negocia políticamente. Entonces, yo les aseguro que no se le ocurriría a ningún presidente nombrar a un filósofo ministro de Hacienda. Pero sí se le ocurre a un presidente nombrar a la gente de la Cámara de Comercio ministro de Educación. ¿Sí? No lo digo por la persona, digo el cargo. Digamos. ¿Eso por qué será posible? Porque no hay claridad respecto a lo que es la educación, porque es más la retórica sobre el valor de la educación en un pueblo que lo que es, porque se dice por un lado que esto es muy importante estratégicamente, pero realmente no lo es. ¿Sí? Entonces es un problema de voluntad política. ¿Se quiere o no se quiere? ¿Se va a jugar a la educación o no se va a jugar a la educación? ¿Se reconoce el valor de la educación en relación con el desarrollo y se obra en consecuencia o no se va a jugar? Pero eso por allá. Pero yo creo que también hay que reflexionar desde el interior de las universidades.
Yo siento, y lo digo con el corazón en la mano, yo siento que entre nosotros los profesores hay mucho empleado. Es decir, hay muchos profesores que tienen alma de empleados, ¿sí? Y en consecuencia han reducido su quehacer y su responsabilidad intelectual y su ética y su compromiso con el país sencillamente con dar unos cursos. Y viven de dar cursos. Eso no puede ser. Es decir, eso tiene algo de irresponsabilidad social. ¿Sí? Porque después de todo en la universidad está la gente más talentosa. ¿Sí? Entonces, si los más talentosos se han reducido a repetir cosas, ¿sí? Y no piensan en el país y no les interesa el mundo externo, y son un tanto, entre comillas, y con cariño zánganos de la colmena humana, pues esto es muy complicado. Entonces yo sí creo que nosotros debiéramos cuidar de replantear en las universidades el perfil del profesorado que necesitamos para construir futuro, ¿sí? Para asumir las responsabilidades con el mundo externo, para podernos mover en los nuevos escenarios, porque es un problema de mentalidad, es un problema de cultura, es un problema de cómo valoramos el quehacer académico y cómo vivimos la vocación intelectual. Es que una cosa es un profesor que tiene vocación intelectual, que vive y piensa desde su vocación, a un empleado que da cursos. Yo creo que son dos dimensiones muy distintas. Y mientras las universidades no tengan sino empleados que dan cursos, esto será un SENA calificado, pero no es universidad. Y entonces yo creo que esto cuestiona mucho, creo yo, el tipo de gestión de la universidad. El tipo de gestión de la universidad. Yo creo que debiéramos replantearnos qué tipo de gestión es la que hacemos y cómo replantear mejores prácticas de gestión para construir la universidad que necesita este país. Yo le doy mi testimonio personal, ¿sí? Habiendo estado en CONACES, tanto en la sala de instituciones como en la sala de posgrados. Yo siento, mi percepción personal, es que el registro calificado te dice, tiene las condiciones mínimas para funcionar. Es decir, ahí no hay cosa grave. Hay una planta física más o menos decorosa, hay una biblioteca más o menos decorosa, hay un campus adecuado, hay un porcentaje de profesores de tiempo completo que puede ser mejorable, pero bueno, funciona. O sea, yo diría, tienen las condiciones para funcionar con unas reglas de juego que por lo menos llenan lo esperable básicamente de cualquier programa en cualquier parte. Pero es que yo creo que la calidad es una resultante. O sea, cuando a mí la calidad, cuando tú desgranas, y lo digo yo que hice el modelo, cuando tú desgranas la calidad, corres el riesgo de que lo mejor se quede en el desgrane. Voy a poner un ejemplo que les puede sonar raro. Descartes tiene una obra que se llama Reglas para la dirección del espíritu. Y la primera regla dice así, divida tantas veces cuantas sea necesario. Ese es el corazón de la racionalidad analítica y del comprender analíticamente las cosas. Pero si usted se le olvida que lo que desgranó no estaba tan desgranado, sino que estaba en un todo articulado, se le puede perder en el análisis lo que la cosa es. Entonces, yo daría mi percepción muy personal diciendo, cuando yo cojo el concepto de calidad y lo desarticulo en 8 factores, 100 variables y como 120 indicadores, se me olvida qué era lo que estaba haciendo. Entonces yo te digo que el chiste de la calidad no está en cada cosa por separado, sino en toda esa cosa junta, cómo es que funciona. Y por eso me molesta sobremanera, o me molestaba cuando estaba en CONACES, que los pares a veces iban a hacer la visita y por pura pereza hacían una especie de checklist. Chun, 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 chun. Yo les decía, si esto es así, esto lo puede hacer una secretaria lúcida. Entonces yo no veo para qué tanto fósforo aquí. No, ¿verdad? Esto lo puede hacer una secretaria lúcida y punto. Pero no hay un esfuerzo de comprensión del todo que se me muestra desagregado. Entonces lo que es importante es
que yo, después de que desagrego y que analizo y comprendo parte por parte, yo dije, bueno, ¿y entonces qué? Es decir, ¿cómo es que esto expresa calidad? Ese realmente es el juicio. Eso es lo que es difícil en el juicio. Y eso es lo que falla mucho en el registro calificado y también en el CNA, seamos sinceros. Porque depende mucho es del cacumen de la persona que hace el juicio. Porque la evaluación es un juicio de valor. En último término es un juicio valorativo. Me sirvo de cifras, me sirvo de indicadores cuantitativos, aún de indicadores cualitativos. Pero en el fondo lo que vale es, al final del día, yo digo, bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿cómo es que estamos aquí? Y entonces, yo digo, yo creo en el registro calificado, sí, pero yo creo que debiéramos evaluar la calidad de los resultados de los registros calificados que se han otorgado en el país. Porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Así como hay programas muy sólidos, muy buenos, hay mucha cosa que se ha pasado. Entonces lo que digo, tú tienes razón, tú dices, sí, si el análisis que incita el modelo de registro calificado se hace bien, yo sí creo que es un factor que muestra calidad de alguna manera, si se hace bien. Y es muy análogo al del CNA. Es muy análogo, en el modelo es muy análogo. Y es que uno ahí no puede ser muy creativo, ¿sabes? Yo llegué como a la convicción de que los indicadores son casi internacionales. Yo he mirado mucho modelo y miré mucho modelo cuando estábamos haciendo el de aquí. Y en el mundo en general, pues es que eso es una universidad. O sea, uno no puede ser muy creativo en eso, pero uno sí puede ser muy agudo en mirar cómo es que está funcionando. Entonces, no siempre el registro calificado te indica calidad, pero algunas veces sí te indica calidad. Sí, yo he visitado programas o visité programas que uno decía, hombre, da gusto, realmente esto es una cosa seria. Pero vi otros y dije, no, qué cosa. ¿Cómo? Está diseñado para controlar calidad. Como la subrayadita la palabra control, para controlar calidad. Pero vimos antes, por eso comencé con la palabra calidad, que muchas cosas de calidad no pasan por ahí. No pasan por ahí. Mire, la calidad de las clases, la calidad de la docencia, yo no sé hasta dónde la puede agotar uno en unos indicadores. Yo no creo. Mire, a veces uno como rector o vicerrector o directivo cree que uno controla calidad. Mire, después de que se cierre el salón de clase, lo que sucede adentro es un misterio. Tan insondable como la Trinidad. ¿Sí? Y eso no lo pesca ni el registro, no lo pesca uno estando en la universidad, menos el registro calificado. Entonces, hay dimensiones de la calidad que si no las asumimos como universidad y nosotros como profesores internamente, esta cosa no la pescan, eso no se pesca. Entonces, yo no creo que haya que creer tanto en los modelos, ¿cierto? Que son muy útiles, naturalmente, nos ayudan a entender cómo está la cosa, pero uno, hay que tener teoría y dos, hay que ser muy crítico. Pero no sé, no lo tome tan en serio la respuesta. Es que los problemas de la universidad no se habla mucho, digamos, de la articulación entre secundario y educación superior. Sí. Y un fenómeno que uno constata también es que la edad de entrada en la universidad es cada vez más baja. Más baja. De algunos estudiantes de 14 años, Sí. que hacen que la educación o la forma de educar pedagógicamente tiene que ser totalmente diferente. Sí. Pero no se ha tocado ese tema. Sí, no lo he tocado. No lo he tocado porque estaba anclado en el tema de la educación superior. Pero yo sí creo que hay que reconocerle al gobierno anterior, o al país desde el gobierno anterior, dijéramos, la preocupación por cerrar la brecha entre el bachillerato o la básica primaria y media respecto de la educación superior. Y hoy en día ya existen desde el gobierno anterior contratos con los colegios, no me acuerdo el número exacto, pero en el libro está, en donde nos hemos dado cuenta que las universidades debieran comenzar a trabajar con los colegios desde la media, ¿sí? Para mejorar ese hiato entre
educación media y universidad. En eso se está trabajando. Hoy estamos mucho mejor que ayer en ese tema. Y inclusive la idea en el proyecto de ley es propiciar que los muchachos de la media ya puedan recibir cursos de carácter técnico, ¿sí? Para facilitar el puente entre la media y la técnica y la formación de educación postsecundaria. Pero tiene razón, ese punto no se había tratado. Ya. Cuando uno va a hacer un modelo de rendimiento o de rendición de cuentas o de acreditación, tiene tres momentos, ¿cierto? El de la autoevaluación, el de la evaluación de los pares y la evaluación final que hace el Consejo Nacional de Acreditación. Así ha funcionado, ¿cierto? Pero uno, técnicamente, uno dice, yo quiero un modelo que esté fundamentalmente dándole importancia a los insumos, o que le dé importancias al proceso, o que le dé importancias al producto. Y uno puede hacer el modelo como quiera. Cuando hicimos el modelo, nosotros pensamos que debiéramos tener en cuenta tanto los tres momentos, tanto lo que entra al sistema, lo que sucede en el sistema y lo que sale del sistema. Por eso en los factores y en las variables, ustedes notarán que se mira profesores, estudiantes, recursos. Digamos, esos son insumos. Pero se mira también egresados. ¿Dónde están los egresados, por ejemplo? Es decir, se mira producto, pero también se mira proceso. Por ejemplo, hay una variable que dice cuál es la relación que hay entre la metodología que utiliza el profesor y la naturaleza, tamaño y complejidad del programa. Segundo, hay otra variable que dice cómo es la relación profesor-estudiante. Eso también es proceso. Entonces, el modelo que se usa en Colombia observa las tres cosas. Y además trata de combinar variables de tipo cuantitativo y variables de tipo cualitativo. Más o menos el porcentaje es 40-60. 60 de tipo cuantitativo y 40 de tipo cualitativo. Y por eso cuando se pondera, lo que se busca es que uno, con base en variables de tipo cualitativo y cuantitativo, pueda emitir un juicio, ayudado con las cifras, pero ayudado también con las cosas más cualitativas del proceso. Entonces, rendir cuentas es una manera figurada, si se quiere, de decir, hay que mostrar las condiciones internas de operación de los programas y de las instituciones. Mostrarle a la sociedad eso. Hacer eso bien, eso es rendir cuentas. ¿Y cómo se hace? A través de la autoevaluación. Y la autoevaluación funciona en el marco de una acreditación que en último término avala el gobierno, el Estado. No sé si le respondo. Sí, yo sabía que era que definía como la validez, como validar a la institución, ¿no? Socialmente. Pues no, yo sí creo que si una institución está acreditada desde el punto de vista del mercado, tiene más legitimidad que si no está. Porque de alguna manera le está diciendo a la sociedad, mire, esta institución tiene un grado de calidad y por tanto lo que hace lo hace bien. Y eso para el mercado es importante, ¿no? Para uno como padre de familia no es lo mismo meter al hijo o a la hija a una institución acreditada que a una no acreditada. Y eso ya se está constituyendo en un factor de mercado. Inclusive a uno como profesor cuando viaja, con toda la finura de un rector, le dice, ¿y tú vienes de una institución acreditada? ¿Y con quiénes están acreditados ustedes? ¿Sí? Entonces, y lo tratan a uno según y cómo. O sea, ese es un factor de mercado aún en el marco de la movilidad académica. Claro. ¿Sí? Bueno, pensando en que este módulo termine con una preguntita que les permita a ustedes, no sé, hacer aterrizar todo esto a nivel de la universidad. Es muy importante porque la finalidad última de todo el diplomado es entendernos mejor como Universidad de Ibagué, ¿sí? Y tratar de identificar en nosotros un mayor potencial para cualificar la gestión de la universidad. Entonces es muy importante que en cada módulo haya siempre la posibilidad de llevar la teoría a la vida diaria, ¿sí? A las responsabilidades personales. Entonces con base en eso hemos pensado una palabrita, una pregunta, que les permite entender el tema de la pertinencia, ¿sí? Está situada en el tema de la pertinencia.
Sí. Dice, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de la pertinencia para una universidad? ¿Cuáles son las implicaciones de la pertinencia para una universidad como la nuestra, entre comas, no como el Congreso, comas, como la nuestra, con vocación regional? ¿Sí? Entonces ya no es la pertinencia en abstracto, ¿ya? Sino bueno, aquí en nuestra universidad, en Ibagué, si yo me pongo a pensar todo lo que hablamos ayer y hoy, y pienso, ¿cómo ser pertinentes? ¿Qué implica que seamos pertinentes? ¿En dónde hay que poner la mirada? ¿Cuáles son los puntos que yo como gestor, como responsable de una facultad, de un departamento, de una carrera, yo debiera poner el ojo crítico? ¿Sí? ¿En qué debiera jalonar? ¿Y con qué debiera comprometerme? Prioritariamente. No en abstracto, ¿no? Vitalmente, es decir, reflexionen con todo su ser. Y entonces esto no es para hacer un tratado, sino sujeto, verbo, complemento. No, ese es un mandato claro. ¿Sí? Es un ensayito, 500 palabras. Cuando uno necesita más es porque la cosa ya está poco clara. Con 500 palabritas. ¿Sí? 500 palabritas. Yo sugeriría que antes de escribirlo, para que no comience la imaginación creadora a funcionar, ¿sí?, lean los textos bien. Porque es que cuando uno tiene maíz en el zarzo, ve la realidad distinta. ¿Sí? Entonces, maíz en el zarzo es teoría. ¿Sí? Uno, mire, el mundo es del tamaño de nuestro vocabulario. Si el vocabulario de ustedes no es sino 100 palabras, ese es su mundo. Entonces hay que enriquecer el pensamiento, hay que tener vocabulario de gente, de directivos universitarios. Y desde allí, entonces traten de hacer el ensayo.